Hola amigos y amigas, qué gusto saludarles. Mi nombre es Diana Solís y realizo este enlace para comentarles acerca de la obra Nexo con el pasado del autor José Loor. Hoy nos acompaña Vladimir Zambrano, él es licenciado en Lengua y Literatura y está terminando un maestrado. Él lidera el club de lectura El Quijote con éxito. Bueno, sin más preámbulos, bienvenido Vladimir. Nos gustaría que nos comente acerca de lo que encontró en estas páginas de la obra Nexo con el pasado. ¿Qué interpreta esta obra? ¿Qué relación existe entre la estructura y el sentido de esta obra? Hola amigos, Diana. Definitivamente José Loor en Nexo con el pasado, como su nombre lo indica, quiere llevarlo al lector a un viaje. Este viaje se configura con una familia estadounidense, ecuatoriana, el papá nacido en América del Norte, la madre ecuatoriana, y con este hijo ellos radican en Cuenca y en el tiempo de las vacaciones escolares se trasladan a un viaje que sería un descubrimiento. De hecho, ellos salen, de acuerdo al guión de la novela, ellos salen a buscar algo. Y parece que encuentran algo más allá. José Loor nos invita a viajar con esta familia, nos invita a mirar el paisaje, nos invita a mirar el mundo interior de sus personajes. Esta es una obra preciosamente trabajada, con bastante detalle, en lo que se puede decir una carpintería de palabras. O sea, el trabajo de Loor sobre el texto es buscarle la palabra que no es la palabra rebuscada para que el texto sea accesible, sino es la palabra propia para que el texto sea visible. Interesante, no conocíamos acerca de esta obra que nos lleva y nos transporta hacia una historia milenaria, pues no, una historia que transcurre, como bien lo mencionaba, en uno de los lugares de la provincia de Manabí. Más adelante pues vamos a conocer más acerca de cada una de estas características y de todo lo que se desarrolla en la obra. ¿Qué interpreta la obra y qué relación existe entre la estructura y el sentido global de esta obra? Diana, en esta historia tú te vas a encontrar con muchas ideas, tú te vas a encontrar con muchas descripciones. El trabajo de José Loor tiene una intencionalidad y es de llevar a cabo un aporte a la comprensión del hábitat del hombre en estos sitios de Manabí, en un punto donde de manera inmemoriable el hombre ha permanecido, de su ancestralismo, en una localidad de rastros precolombinos, rescatada por comuneros y por antropólogos. Ahí, en ese sitio de la obra, se muestra una fauna y una flora del litoral del centro-sur de Manabí. Se muestran unos rastros de la cultura manteña que permaneciendo durante muchos años sepultada por las tierras, por la modernidad, han encontrado un resquicio de mantenerse de la manera más viva, no solamente porque han sido desenterrados ciertas piezas arqueológicas encontradas y expuestas en el museo de sitio, sino por la forma de convivencia de la gente. La obra trata de acercarnos a cómo el comunero de Agua Blanca comprende la obra, cuál es la atmósfera que él respira. Entonces el escritor trata de llevarnos a una historia de una familia, de un padre que es un artista plástico, de una madre que es una científica, es profesora, es docente, y de un hijo adolescente que tiene esa vivacidad del chico que todo lo quiere aprender, de la inquietud, de la mente que se despierta a comprender su mundo. Se encuentran con un joven de la misma edad de la trama de la novela, de la misma edad de Max, que bordeaban alrededor de los 11 años, y entre los dos empiezan una aventura de un descubrimiento mutuo. El joven Jaime, que es el nativo, el comunero, se encuentra con Max, aquel que de cuyos padres han viajado al sitio, y entre los dos empiezan a hacer una amistad que de alguna manera es como una forma de alegoría de ese encuentro de lo moderno que puede representar Max, su estatus de vida en la modernidad, en la gran ciudad, con el comunero que representa la ancestralidad.
y cómo la convivencia entre el presente y el pasado pueden llevar a un notable encuentro. La obra tiene esos tintes. Es una obra que al leerla lo invita a uno a viajar al sitio. Vladimir, coméntenos acerca de qué recursos estilísticos se encuentran en esta obra transmitiendo ideas, actitudes y sentimientos. Diana, toda obra, para que sea literaria, acude a un recurso estilístico. Es precisamente lo que separa un escrito que puede ser una descripción de un sitio con una novela literaria. En José Lor se encuentra de forma plena la pluma del escritor. José Lor muestra un poco la herencia como las ideas del romanticismo. A veces, pues pudiéramos pensar de primera mano que el romanticismo es un idilio de un hombre y una mujer en un sitio. Pero el romanticismo fue una corriente literaria que además de abordar los temas del amor, también abordaban el tema del paisaje, el tema de la descripción del entorno, los valores humanos de los que conformaban el sitio, como es decir, en un momento determinado, la fortaleza interna, el respeto, las capacidades de lucha. En este caso encontramos son los valores del respeto, el respeto a la naturaleza, la conciencia que tienen la familia que viaja a Agua Blanca, la familia Pillers, que es Ron, que es la madre y que es Max, y la conciencia que tienen los comuneros con respecto a conservar su hábitat. Entonces hay unos temas que podrían encajar en la novela romántica como estilo literario, en tanto a la descripción de la belleza del paisaje. Pero también tiene herencia, se ve en la pluma de José Lor, una tendencia como los escritores modernistas. En las novelas románticas, la novela por excelencia en el Ecuador de la misma es Cumandá, donde no solamente hay un tema de un amor, sino es lo bello de la descripción del paisaje. El paisaje en sí, cómo lo describe, cómo se hace el viaje al sitio. En nexo con el pasado, usted puede, sin haber llegado a ese lugar, a través de las letras de este texto, usted puede estar en el sitio, porque está delicadamente descrito el campo, la flora, la fauna, el sitio, el estado anímico de los que lo visitan, de tal manera que usted mira a través de los ojos de los personajes el ambiente. Hay modernismo, y es herencia del modernismo, la corriente literaria modernista fue posterior del romanticismo, y el modernismo buscaba un poco la belleza en la palabra, la forma mejor descrita, el uso del término que permita una comprensión global del entorno. Y también el modernismo acude al tema de los mitos, las leyendas. En esta novela de José Lor hay una polifonía en tanto a que hay un diálogo entre los personajes. Es dialógica, hay una narrativa llana dialógica. Se conversan un chico de 11 años con otro y el lector puede comprender sin mayor problema el texto. Pero también luego surge otra voz narrativa, que es cuando el cuentero en el pueblo, no cuentero en tanto o más bien en la comprensión de aquel que cuenta dentro de las tradiciones orales, las leyendas, los sitios, los eventos que han sucedido en una localidad, aquel que cuenta el cuento aborda lo que era el mito. Entonces hay una descripción sobre el Alcatraz, sobre el mito, que tiene que ver un poco con la cosmogonía, con la fundación mismo del mundo. Entonces es bellamente guiado este texto. Hay esa voz que suena de la parte mítica, mágica, y luego hay otra voz llana que suena en el encuentro del diálogo entre dos adolescentes, que a la vez que son cándidos, que a la vez que son como niños, adolescentes que están creciendo, que tienen inquietudes, a la vez también abordan temas con mucha seriedad, como la búsqueda de la libertad espiritual, como la búsqueda de un encuentro, de algo que necesitan sentirse más allá. Yo pienso que José Lor, como escritor, deja parte de sí en la obra. O sea, le quiere contarle al lector sus sentimientos, quiere contarle al lector cómo él comprende, entiende la vida, cómo él trata de comprender ese entorno natural y cómo a través del texto grita porque se lo pueda mantener como lo va comprendido. Justamente en este aspecto, coméntenos acerca de la influencia que ejerce el punto de vista, desde el punto de vista, ¿no?, del narrador en la comprensión de la obra por parte del lector. Bueno, esta novela cumple con todos los cánones de la descripción del mismo, porque usted tiene un narrador. Hay un narrador omnisciente,
Es ese narrador que está mirando todos los eventos alrededor de la obra, que sabe lo que piensan y sienten cada uno de sus personajes. El lector se lo está contando una tercera persona el relato, sobre esta familia que se desplaza, sobre el encuentro, sobre los hallazgos que van encontrando de las condiciones, de la topografía, de la belleza, de la flora, de la fauna en el sitio. Y luego también va hacia un diálogo. O sea, los protagonistas, los personajes de la novela conversan, y conversan mucho. Loor se muestra como un buen narrador de diálogos. No es fácil en literatura abordar los diálogos porque lo interesante de generar un diálogo es como que si uno estuviera escuchándolo. Y ese diálogo es natural, es un diálogo hermosamente descrito. De tal manera, Diana, que terminando de leer la obra, uno se queda con esa sensación de haber querido más. Y eso hace una buena obra. Una buena obra lo deja a uno con el pensamiento, el sentimiento de decir, quisiera escucharlos más hablar. Interesante todos estos aportes que estamos recibiendo de Vladimir. También nos gustaría conocer acerca de a qué tipo de receptores se dirige la obra. Hay una intencionalidad del autor. José Loor pues, es un artista plástico reconocido en nuestro medio, como bien lo describías tú, Diana, en la introducción. Además es alguien que está buscando la medicina en el orden ancestral, el rescate a los temas muy autóctonos. Entonces, dentro de eso, José busca un público que quiere escucharlo, que quiere escuchar a través de una obra sus pensamientos. José es un pensador. Como pensador, entonces escribe en personajes lo que él está pensando, sintiendo. Cada uno de aquellos lleva algo de José, cada uno de los personajes. El joven Max, Jaime Yigua, los padres de Max. De hecho, el papá de Max es pintor. Y en una parte de la novela, en Agua Blanca, Max redescubre la obra de su padre y le dice que necesita darle más color para darle mayor vivacidad. El padre también se descubre a sí mismo. Entonces, José Loor como artista también descubrió en sus capacidades plásticas de mover los elementos de su entorno para darle vida a sus creaciones. Esto también es una escultura de la palabra en la cual él quiere dialogar, el escritor, con jóvenes. Quiere ser escuchado por muchachos. Quizás también porque Loor, siendo joven, él oyó una voz que le despertó hacia la literatura, hacia entender el mundo. Entonces esta obra puede ser una confesión también de sí mismo, una forma como él se confiesa ante el público que lo lee, lo que él piensa, lo que él siente, lo que él cree. Y por supuesto también para niños, ¿no? Porque a través de este espacio los niños pueden crear, pueden conocer su cultura, principalmente como lo comentábamos anteriormente en la provincia de Manabí, porque aparte que está escribiendo una lectura, está dando a conocer todas las riquezas naturales que tenemos acá en nuestra provincia, ¿no? Sí, los niños pueden abordar este texto porque sus palabras tienen diálogos llanos. Es el castellano en el uso de mayor comprensión y muy sujeto a nuestro entorno. Si bien ciertas partes del texto pueden haber determinados elementos de orden científico, como las descripciones taxonómicas de determinadas especies, si bien hay ese abordaje, es bueno esto que los niños escuchen, porque a aquel joven que le genera inquietud se agarra de una palabra para poderla consultar. Hoy a través de los medios digitales los jóvenes pueden acceder a las consultas de términos sobre los cuales pudieran tener una mejor comprensión. Entonces el texto es bueno porque entre sus ideas y la búsqueda de la aventura que tiene este texto, este diálogo, el que se da entre los personajes, permite que niños, jóvenes y adultos puedan leerlo y puedan disfrutar de la obra. ¿Qué nos dice la obra acerca de la relación entre nuestros ancestros manteños y los comuneros de Agua Blanca, relacionado con su identidad, territorio y también pues su historia? Parece que es el corazón un poco de la obra, aquello que preguntas, Diana, porque efectivamente
el escenario de esta novela es este sitio, esta comuna Agua Blanca, donde no solamente los hallazgos arqueológicos confirman que se asentó una comunidad vibrante de las culturas precolombinas, tales como la cultura manteña, sino que además se reconoce el nexo con el pasado, con sus habitantes, desde su morfología. Loor muestra destreza como escritor cuando hace una denominada prosopografía, que es la descripción de la persona, o sea, los rasgos, los muestra el color de la piel, la forma de la nariz, y los describe muy bien, los describe, abunda en términos al describirlo sin cansar al lector, y le da a uno una imagen, o sea, le enfoca a uno un retrato, hace una descripción física y una descripción moral de las personas, una etopeya es la descripción moral, es decir, cómo la persona se comporta con su entorno. Entonces José trae ese retrato de aquellos y desde ahí genera el nexo con el pasado y vincula que ciertas costumbres precolombinas se encuentran en una comunidad que, aunque tengan mantos de mestizaje, el sedimento antiguo, ancestral, indígena, de pueblos originarios, se siente en lo que es la comuna Agua Blanca. Entonces, Loor tiene una preocupación de que eso se note, de que eso se vea, y que hay una comunidad que mantiene ese espíritu del ancestralismo, de los antiguos, de nuestros antecesores, conformados en un pueblo que a la vez es cholo, que a la vez es montubio, lo cual es pues también un tema al cual José Loor se aproxima. El tema cholo-montubio no lo escarba, porque no es motivo de la preocupación de la obra escarbar las relaciones del cholo-montubio, pero sí le genera una aproximación a ese fenómeno en Agua Blanca, cómo se conjugan estos dos pueblos como los comprendemos hoy. ¿A su criterio existe un registro adecuado en la obra? Sí, hay registro de varias formas. José, en su trabajo literario, trata de ser muy cuidadoso con lo que pone. Trata de ser muy cuidadoso con las descripciones de aves, de especies, de fauna, tanto terrestre como un poco hacia el sector marino. Hay una águila de cabeza blanca que me llamó la atención porque pues las entendemos siempre estas águilas como que son originarias de Norteamérica. Es como el águila cabeza blanca es emblema inclusive del escudo de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero José comprende y nos avisa y nos da a entender a los lectores de que son aves migratorias, que en su momento determinado también llegan por este sitio, es decir, que somos los mismos en esta gran aldea global. Hay un registro de un abordaje sobre un tema místico y mítico, la leyenda del Alcatraz, del fuego escondido en vasijas, de la joven que se tragó una espina de un ceibo. Hay elementos místicos, inclusive a mí me llamó la atención que habla sobre un tema que ha sido bastante difícil para los lingüistas y antropólogos, cuál era el lenguaje que se hablaba en la cultura manteña. Usted tiene en la sierra el quechua y ineludiblemente en la parte andina la conservación en los países desde Bolivia, Perú, Ecuador y ciertas partes de Colombia, el quechua está muy claro como lengua nativa. Pero la pregunta siempre es cuáles fueron las lenguas nativas de aquí, porque aquellas desaparecieron en los tiempos de la conquista y de la colonia en la costa. Entonces le asume que la cultura manteña tenía una lengua hexapotal, o si es que su pronunciación es correcta. Entonces José lanza aquello, ¿no? La licencia que puede darnos la ficción es que puede ser verdad o puede ser inventado, pero si bien ciertos elementos podrían ser discutibles en cuanto a su historicidad, no es menos cierto que son las licencias en una novela en las cuales se puede abordar de cualquier forma las palabras que se exprese, y ahí hay un mérito grande en Loor en ponerle a los manteños una lengua en el cual él dice esta es, y la deja registrada en la obra. Interesante todos estos aportes que estamos recibiendo de Vladimir.
Recordamos que estamos abordando justamente todas las características y todo lo que se desarrolla en torno a la obra Nexo con el pasado, escrita por el autor José Loor Muñoz. Continuamos pues con todas estas interrogantes que tenemos. Nos gustaría también saber qué punto de vista, desde el punto de vista del autor y qué tono predomina en él dentro de esta obra. Hay una narrativa. Toda novela es parte del género de la narrativa. Al principio muestra como los aires de la novela de aventura, pero luego, en lo que yo puedo destacar, veo, y lo señalábamos al principio de esta entrevista, veo unos aires de la herencia del modernismo, donde él acude a un tono liviano en el diálogo. Ahí es una novela dialógica, es decir, usted se entera no por lo que alguien le conversa acerca de lo que ha sucedido en un sitio, sino por lo que sus mismos personajes dialogan en el sitio. Es como que si usted estuviera escuchando a dos que conversan, usted se entera lo que ha sucedido por el diálogo de dos, como que usted fue alguien que estuvo escuchando algo que no debió haber oído porque era un diálogo íntimo. Entonces ese tono se mantiene a lo largo de la obra. Ese tono se mantiene, no lo abandona José Loor porque comprende que ahí está la manera de llevar su mensaje. Perfecto, continuemos. ¿Qué movimiento literario ha incluido en la obra el autor y la relación con su personalidad, característica e importancia del mismo? Hablábamos de dos movimientos literarios que han marcado la literatura en Hispanoamérica. El movimiento, el romanticismo del siglo XIX, por la descripción del paisaje. José Loor tiene esos tintes. En los cuentos de Horacio Quiroga, escritor hispanoamericano del sur, él es modernista. Y el modernismo es porque lo lleva a la persona al paisaje, lleva a la persona al sitio, acude a elementos también como míticos, a veces exóticos, toma la mitología como recurso para mostrar algo. Entonces hay estos elementos en José. Uno pudiera pensar un poco, o casi yo pensaba que me iba a encontrar era con una novela costumbrista. Las novelas costumbristas han sido muy populares entre nuestros escritores locales, Un hombre y un río, por ejemplo, Horacio Hidrobo. Ahí hay un costumbrismo y se deja notar el diálogo entre sus personajes y las costumbres que se dan en el entorno. Pero esta novela, que pareciera ser costumbrista, porque uno dice, pues son costumbres de los lugareños en la comuna de Agua Blanca, realmente no intenta ser como tal. Intenta ser más, es como que si de un tratado de descubrimiento se genera una ficción de una novela. Entonces yo la podría encasillar más como a José Loor en este relato, como un heredero del modernismo hispanoamericano y del romanticismo, cuyas letras grandes pues se erigieron aquí en el Ecuador con notables obras en el siglo XIX. Importante todos estos aportes y finalmente nos gustaría saber, a su criterio, ¿recomienda leer esta obra literaria Nexo con el pasado? A mí me pareciera que si José Loor logra que su edición quede pulida en extremo, porque todo proceso escritural tiene varias cosas. Lo primero es el alma del escritor. El alma del escritor está en su obra en tanto que él pone la idea. Eso lo hace único, eso lo hace inédito. Es de él, su idea. Luego él trabaja sobre la palabra del escritor y va puliendo el texto. Pero todo escritor que precia su trabajo permite que otro se lo mire para ayudarle a que la presentación no tenga ninguna astilla, algo que al tomarlo es como que usted tiene una madera bonita, pero la tomó y algo lo hincó. Pero si usted está bien pulida, usted pasa la mano, no se hinca. Entonces, esta obra de José Loor es una obra buenamente trabajada por algún tiempo por él, y en este trabajo y pulición, Diana, este texto puede servir enormemente para que los distritos de educación en cuanto a lo que es Manta, Montecristi, Jaramillo, e inclusive Jipijapas, el sector de la comuna, puedan adoptarlo en sus áreas de literatura ecuatoriana. Puede ser un texto leído
para poder comprender la localidad. Uno de los problemas y déficits que tenemos en la educación local, en la comprensión de la literatura, es la poca comprensión de la literatura local. Nuestros jóvenes, adolescentes estudian la literatura de aquellos de Quito, de Guayaquil, de Loja, de Cuenca, y muy poco la literatura local. Necesitamos que en los espacios del colegio haya una oportunidad de leer al autor local. José Loor, con esta obra, perfectamente puede llevar a que el docente haga leer al muchacho y terminen en una excursión en Agua Blanca, lo cual nos lleva a una mejor comprensión como manavitas, como manteños, como mantenses, como lugareños. Agradecemos su presencia y por supuesto a ustedes también, amigos y amigas. De esta manera cerramos este enlace, no sin antes pues invitarles también para que puedan conocer acerca de esta obra del escritor José Loor Muñoz, Nexo con el pasado. Muchísimas gracias.